Bien, tema props. Arrancamos desde acá. Debería ser, no importa, después lo saco. Bien. Cuando estamos escribiendo HTML, como por ejemplo, acá no, como por ejemplo, vamos a sacar esto para que quede como estaba. Ahí está, para que quede como estaba. Nosotros tenemos atributos que le podemos poner a los elementos del DOM. Atributos que es, por ejemplo, className. Que className en realidad en HTML no existe, existe class, pero es un atributo. O, por ejemplo, no sé, el atributo src del tag image, que le puedo poner para poner la URL hacia donde está la foto. O, no sé, hay miles de atributos. Seguramente conocen que todos los elementos del DOM generalmente tienen al menos un atributo como requerido. Por ejemplo, no puedo poner un link, una, sin poner un href, por ejemplo, porque si no sería inválido. Bueno, esos son atributos en HTML. Una cosa que tiene React de por sí es que ustedes pueden crear sus propios atributos a troche y moche, diría mi mamá, con lo que ustedes necesiten y les guste. En general, no necesariamente se cumple en el 100% de los casos, digo, pero en general, siempre cuando estamos haciendo HTML, lo único para lo que lo usamos es como para pasarles información a los nodos de DOM y, por ejemplo, pasarle el source de la imagen al tag imagen para que sepa de dónde la tiene que cargar. Entonces eso nada, queda como un string, o la clase misma es como una línea, es un conjunto de caracteres en el que uno especifica la clase y ahí se acabó. Bueno, en React ese concepto de atributos se lo llama props. Simplemente tiene otro nombre que se llama props. ¿Y qué es lo que tiene de copado? Dos cosas. Una que es que como estamos en un contexto de JavaScript y podemos hacer cosas con JSX, por ejemplo, una cosa que no podemos hacer en HTML es poder computar, digamos, poder hacer operaciones para, por ejemplo, poder de alguna manera generar esto en tiempo de ejecución. ¿Okay? Cuando yo estoy escribiendo HTML pelado, yo tengo que decir la clase de este elemento es tal. ¿Okay? Después por JavaScript obviamente lo puedo modificar, ahora no importa eso. Pero digo, yo cuando estoy escribiendo HTML tengo que escribir la clase en el momento. Acá, cuando estoy dinámicamente generando la interfaz a medida que esto se va ejecutando, yo puedo poner una operación acá. ¿Cómo? Usando las llaves. Yo puedo poner las llaves y poder concatenar un string, por ejemplo, para poner header, title y hacerlo como una concatenación de dos strings. Eso es súper poderoso y es una de las cosas que pueden hacer con JSX. ¿Okay? No, sé que no es como el caso más ilustrativo del mundo, ahora voy a intentar como inventar más o menos uno, pero sepan que todo, literalmente todo lo que está puesto en el JSX puede ser de alguna manera generado dinámicamente con JavaScript y eso es muy, muy poderoso. Y por otro lado es que como estamos escribiendo la UI con React, podemos crear nuestras propias props, nuestros propios atributos para el DOM, que es algo que los elementos nativos de HTML no entienden. ¿Okay? Si yo a un tag A le paso el atributo, no sé, URL de dónde cargar el recurso, no entiende qué hacer eso. No puedo escribir ese atributo porque no existe, no lo entiende. ¿Okay? Pero desde React nosotros podemos crear nuestros propios componentes que sí le den bola a las cosas que nosotros queremos. ¿Okay? Yo puedo crear un atributo que llame Christian y pasarle el nombre de un Pokémon, no sé, hacer cualquier cosa. ¿Okay? Puedo hacer literalmente lo que quiera. Y de nuevo, eso también es súper, súper, súper poderoso. Lo que vamos a ver ahora es como una introducción a ese concepto, ver cómo hacerlo, cómo manejarlo, intentar entenderlo, llevarlo un poquito a fondo y después hacer otro corte e ir a practicar literalmente eso. ¿Okay? Quizás este tema como que nos lleve un poquitito más de tiempo porque sí es como algo muy central de React. Nada, y necesitamos agarrarle la mano. Espero no olvidarme de ningún caso particular, pero la idea de esto sería que después ya podamos dibujar más o menos lindas las cards que teníamos en la pantalla en la terminada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a intentar escribir un componente en el cual va a ser fuerte uso, digamos, de las props para poder dibujar una de estas cajitas. ¿Sí? Eso es lo que visualmente vamos a estar intentando resolver. Una sola de estas cajitas. Una cosa que había quedado de antes, pero como no tuve el caso de uso para usarlo, quizás no tenía tanto sentido, y es que, si se acuerdan, yo podía hacer que un componente, en el momento en el que estoy intentando dibujar componentes, puedo tomar uno de tres caminos. Uno era dibujar un componente, dibujar muchos componentes o dibujar nada, básicamente vacío. Entonces, ahora si miramos como la estructura HTML de nuestra aplicación, déjame ver el header, un segundito, llego hasta este lugar, app container, en el cual es como el primer div que yo estoy dibujando, ¿ok? Que es esto que está acá. Si yo esto lo reemplazo por un H1, escribí muy mal, eso es literalmente lo que está como primer elemento de cosas. Entonces, lo primero que vamos a necesitar para poder empezar a dibujar más cosas, porque si ven en el sitio terminado, yo acá tengo dos al mismo nivel, voy a necesitar hacer dos cosas. Una es, o bien lo que terminamos haciendo en general es como crear un div y poner las cosas adentro, con lo cual sigo respetando lo mismo. Tengo un único elemento que adentro puede tener lo que quiera, pero siempre es uno. O bien hay otra cosa que React provee justamente para este caso, en el cual si la manera siempre de zafar de alguna manera de ese problema es crear un nuevo div, es como voy a tener un montón de divs que muchas veces están al cohete, que no tienen ninguna razón de ser. Entonces, React provee un componente que se llama fragment. Y esto debería... No sé por qué hace eso, me vuelve loco. Que hace exactamente, cumple este rol de alguna manera de tener un componente que me sirve a mí como excusa para poder tener un único punto de entrada y adentro yo poder ponerle lo que quiera. Y acá sí puedo poner más de un elemento. No, eso no. Y acá sí puedo poner más de un elemento sin que, digamos, estar rompiendo la regla de que es el único. Y esto a su vez React lo entiende y no hace absolutamente nada con esto. Es como no dibuja nada, pero entiende que es como si fuera que dibuja un div invisible. O sea, el div no va a estar. Yo puedo resolverlo esto de nuevo de dos maneras. Una es poniendo un div, con lo cual voy a tener un div vacío. ¿Qué se enojó? ¿Por qué? Ah, porque esto no existe. Capaz le falta coso. A ver. Ahí está. No sé por qué se había enojado. O bien yo puedo poner un div y los dos elementos adentro, o puedo usar un fragment que, si lo vemos de nuevo, directamente están los elementos acá. Directamente están los elementos. No dibujó ningún div, pero React después como que el componente ese lo sacó, lo eliminó. Pero me sirvió a mí como excusa de alguna manera para no poner un div vacío. Es un pequeño truquito. En fin, lo que íbamos a hacer, o sea, expliqué esto para poder empezar a dibujar de alguna manera el componente ítem que todavía no creamos. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar creando primero el archivo. Esto un poco porque sé cómo está terminado. Me convendría hacer así. Creé una nueva carpeta e hice un nuevo archivo llamado item.jsx, que ese item.jsx va a ser el archivo que voy a importar desde el index y vamos a dibujar las dos cosas, como el header y un ítem particular. Esto tiene que tener algunos divs arriba de los ítems como para que los pongan la grillita y todo eso. Después fíjense cómo es que tiene que ser la estructura final un poco y ahí se van a dar cuenta que tiene que tener un div container, que adentro tiene que tener un div con la clase grid y adentro los ítems. ¿Okay? Pero eso es algo que después lo van viendo para que más o menos quede lindo, pues si no le va a quedar bastante fulero. Pero no importa. Esto por ahora va a quedar así. Vamos al componente ítem. Como vimos antes, yo tengo un pequeño shortcut ya como para crear esta estructura base. Vamos a crearlo de nuevo de cero. Va a ser un componente ítem, que este ítem va a ser un componente de función
que por ahora no está devolviendo nada. Vamos a hacer así. Return null. Y lo que teníamos que hacer es exportar el componente para que desde otro componente lo pueda importar, como por ejemplo el de index. Me da acá a escribir, así que vamos a hacer así. Importo ítem desde lista barra ítem. Para seguir de nuevo, estoy desde index, en el mismo directorio, entro a la carpeta list, dentro del directorio list hay un archivo que se llama ítem, ¿sí? Y después, ahora me está diciendo que no lo estoy usando, necesito dibujar un ítem. Ahora, esto no debería tener ninguna implicación visual porque mi componente literalmente no está dibujando absolutamente nada. Si a esto, no sé, le pongo un div, creo que se tenía que llamar ítem, para que le ponga alguna especie de estilo, y le pongo un h1 adentro que diga ítem. Se rompió todo. Algo no le gustó. Ah, muy bien. Perfecto. Ahora sí. Qué difícil que es estar en público, uno se confunde de cada cosa. Bueno, el ítem claramente, como seguramente no está dentro de una clase grid, no hace absolutamente nada, no importa. Pero bueno, ya creamos un segundo componente. Entonces, ahora sí vamos a ponernos con la parte de las props. De nuevo, como a cualquier elemento de HTML yo le puedo pasar atributos particulares, que en React los llamamos props, yo puedo crear mis propias props. ¿Cómo creamos esas props? Simplemente escribiéndolas y después vamos a hacer que, digamos, escribiéndolas en el lugar donde uno está dibujando el componente, pero después vamos a tener que ir al componente a definir qué son esas props, cómo se comportan, qué es lo que hacen, cómo se dibujan, qué tipo tienen y algunas cositas más, ¿sí? Y las vamos a poder usar en definitiva. Por ejemplo, había 4 cosas que nuestro coso tenía, cositas que nuestro coso. Esto estaba escrito por acá y yo lo dejé y ahora me olvidé. Voy a ir a mirar una cosita un segundo. Tiene que recibir name, type, image y status. Entonces será name, no sé, Chris. ¿Qué más era? Status, activo. Estoy inventando. Image, creo que era esto. Y algo más. Y type. No sé, humano. ¿Qué cosa? Estoy inventando. Vamos a bajar un poquito esto. Ah, esto lo puedo sacar. Ahí está. Bien. De nuevo, esto es lo mismo. Suena quizás muy raro en este momento, pero no deja de ser como si fuera un elemento de DOM que no existe y que nosotros lo vamos a crear por medio de JavaScript, que lo identificamos como ítem, pero que recibe estas propiedades. Y esto nada, lo mismo, atributo, igual y el valor. Lo que les mencionaba un cachito antes era que como estamos en el contexto de JavaScript, estamos en JavaScript, pero digo, podemos switchear al contexto JSX. Y podemos, por ejemplo, por medio de las llaves, escribir una sentencia que devuelva lo que efectivamente después va a poder pasarse como valor de nombre. ¿Okay? Entonces, no sé, acá por ejemplo yo podría decir, no sé, Chris más Tian. Que es una pavada. O sea, mi nombre se escribe así con H, no importa ahora. Pero, por ejemplo, estoy haciendo un cálculo en este lugar. Digamos, como estoy concatenando 2 cadenas de texto, que son las partes de mi nombre. Y esto es algo que en HTML no puedo hacer. No puedo sumar, concatenar 2 cosas para generar el valor de un atributo. Pero acá, como estamos en JavaScript, esto se va a ejecutar antes del procesamiento del nodo. Entonces, esto eventualmente va a terminar siendo esto, que es lo que se le pasa al componente. ¿Ok? Y de nuevo, esto es súper poderoso porque ahora cuando veamos el tema de props es como yo puedo agarrar el valor que me viene de una prop y concatenarle otra cosa más. Entonces uno puede ir generando mucha más información o información derivada para poder hacer lo que uno necesita hacer. Vamos a dejarlo esto así solamente porque parece lindo y vamos a ir a ítem. De un lado me quedé con la implementación de alguna manera donde estoy dibujando el ítem, pero todavía en la pantalla yo sigo viendo que solamente el elemento este dibuja ese h1. ¿Por qué? Porque digamos esto no tiene ningún valor sin la implementación del otro lado. Yo necesito desde acá, desde ítem,
que hacer algo con las propiedades que estoy recibiendo. ¿Okay? Vamos a ver cómo hacemos eso. Bien. Hay una cosa súper importante que pasa acá. Voy a intentar hacer un paralelismo que no sé si es 100% correcto, pero probablemente los ayude a poder hacer esto. Por ejemplo, si yo tengo una función que se llama sumar, esto va a recibir, no sé, un número 1 y número 2, número y número. Y lo que puedo hacer mi función es retornar la suma de número 1 más número 2. Entonces después cuando yo la ejecuto voy a hacer sumar 5 y 6 y esto me debería dar 11. ¿Okay? Bueno, de alguna manera pensemos en que estos componentes de función que estamos creando literalmente son una función, o sea, lo estamos viendo acá, son una función. Entonces, ¿qué es la parte mágica que un poco va a hacer React? React, cuando estemos escribiendo index, cuando estemos escribiendo nuestro componente, lo que va a hacer es, va a tomar todas las props, las va a meter dentro de un objeto y va a llamar, va a terminar ejecutando de alguna manera una función que es mi componente, y mi componente va a recibir ese objeto con todas las props, que son los atributos que yo le mandé. ¿Ok? Déjenme cambiar esto un segundito. En vez de hacer que la función directamente ya devuelva un valor, vamos a ponerle cuerpo a esta función. Y vamos a hacer esto. Y vamos a hacer un debugger y vamos a hacer un console log de las props. Para simplemente poder ver qué es lo que mi componente está recibiendo como parte de esa ejecución. Si yo veo esto, me hablaron por Telegram, chau. Si veo esto en la solapa source, ¿cómo se llamaba? Item. ¿Por qué no me deja? ¿Capaz lo tiró en la consola? Uy, se enojó. Esto está en vivo. Dale, dame pelota. Está como raro. Se recolgó. Raro. En fin, ahí está. Ahora funcionó. Puse un debugger para que el navegador detenga la ejecución en ese instante. Y vamos a agrandar esto. Achicate. Bueno, no me deja. Si miran, mi componente, cuando se dibujó, recibió este objeto props, que no es más que un objeto que tiene un montón de keys, cuyas keys son los nombres de los atributos que yo le pasé, y los valores son los valores computados o no de lo que yo le di a mi componente. Y si se fijan, acá no está recibiendo como la expresión de concatenación de Chris más Tian, sino que está recibiendo directamente Cristian. ¿Okay? Ya resolvió qué valor tenía que mandar y recibió un objeto que tiene estas cosas adentro. ¿Sí? Entonces, desde este momento, en ítem, desde este momento yo ya, no te vayas, desde este momento yo ya soy capaz de poder utilizar esos valores para dibujar lo que yo quiera dibujar, lo que el consumidor o la consumidora de mi componente está queriendo dibujar. Entonces, esto es simplemente para poder escribir más código. Vamos a hacer que el name va a ser igual a props.name, y acá en vez de dibujar item voy a dibujar name. Entonces, bueno, esto está modificándolo de una manera que yo no dije, no importa, vamos a dejarlo ahí. Bueno, no importa. No me querés dar bola, no me des bola, está todo bien. Che, esto la re queda cuando hay un debugger, ¿qué pasa? Esto está tan grande que me marea mucho. De alguna manera estoy sacando el nombre desde las props y lo estoy dibujando. Probablemente algunas de ustedes conozcan esta sintaxis, que es sintaxis como de destructoring, que me permite tomar esta propiedad que tiene que sí o sí existir dentro de este objeto para tenerla en una variable diferente. ¿Okay? Porque otra cosa que podría hacer es esta. Podría ser props.name, por ejemplo. Y esta línea eliminada. Y esto sería lo mismo. Pero si solamente quiero una variable con ese valor, lo puedo hacer de esta manera.
Incluso mismo también lo podría hacer como en la firma de la función, acá donde estoy definiendo los parámetros, podría de alguna manera agarrar la sintaxis de Distractoring y quedarme solamente con el nombre y poder usarlo. Porque de por sí el objeto props completo, la verdad es que no me interesa, a mí solamente me interesa trabajar con el nombre que viene dentro del objeto props. Esto hay como un nivel como bastante alto o profundo, digamos, como de indirección de estas cosas. Como que recibe un objeto prop que en realidad le estoy agarrando solamente el nombre y estoy usando el nombre, es como, probablemente puede ser confuso, por eso yo fui como por el camino más largo, pero el coso este lo modifica y como termina siendo otra cosa. Y si lo ven, ahora está. La prueba de que esto estaría funcionando y que sería como parte de terminar un poco más la actividad, sería que en realidad yo puedo tener múltiples ítems, si no sé, Camila, Cintia, y que ahí se están dibujando varios ítems, dentro de cual cada uno está agarrando la propiedad name que se le pasó y está dibujando la propiedad name ahí adentro. ¿Sí? No hay mucha más ciencia que esto con respecto a recibir una prop, pasar valores y poder usarlos para dibujar algo. Indirectamente hay un montón, digamos, se abrieron un montón de puertas acá para debatir sobre qué cosas se puede mandar, qué cosas no, qué cosas te conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de algunas, cuestión de poder resolver algunas cosas puntuales, pero después ya vamos a ir como a poder resolver esto cada uno por su cuenta. Déjenme pensar un segundito. Esto se va. Cosa número 1, prop types. Esto en realidad no sé si es una buena práctica o no sé cómo caraturarlo, pero estamos usando en este mini proyecto una configuración de un plugin o de un paquete de un aplicativo que se llama ESLint, que te deja como configurar algunas buenas prácticas a la hora de desarrollar. Una de esas prácticas por las cuales acá se está quejando es que no estoy definiendo de alguna manera en el componente de qué tipo o de qué valor por defecto puede tener mi atributo. ¿Okay? Es eso lo que me está diciendo. Lo voy a crear ahora rápidamente, pero no es algo que tenía pensado como explicarlo detenidamente. ¿Para qué me puede ayudar eso? Decir, especificar que el atributo name es de tipo string y que solamente acepte string y que por defecto siempre sea un string vacío, a menos que alguien me pase otra cosa, me puede ayudar a detectar, por ejemplo, casos en donde yo esté haciendo algo así, por ejemplo. A mí me gustaría tener alguna herramienta que me diga, che, me estás pasando un número como name y eso no es válido porque vos me dijiste que los nombres siempre tienen que ser cadenas de texto. ¿Okay? La funcionalidad de escribir estas prop types es poder definirle a nivel componente, decir, che, vos aceptás un name que sea de tipo string y nada más que eso. O podés decir que sea un string o un número. O podés decir que sea un string o una función, lo que sea, pero definido. Y si hay algo que no está cumpliendo con eso, vas a poder tener alguna especie de mensaje, que ahora no lo veo, diciendo, che, me estás mandando una propiedad que es de un tipo que yo no lo estoy aceptando. No se va a romper nada, pero vos vas a ser consciente de que no lo estás usando de la manera que quien lo programó dijo que tenía que ser. Volviendo para acá, la manera de definir eso hay un paquete que si ustedes, nada, que obviamente al hacer npm install ya estaba dentro del package.json, si no tendríamos que hablar de cómo instalar una dependencia y demás. Hay un paquete que se llama proptypes, que ustedes ya lo tienen que tener. Y ahora está medio en grisecito porque no lo estamos usando todavía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir de alguna manera este tipo de los atributos. Esto lo vamos a hacer diciendo item.proptypes. Y lo que vamos a decir es que, recuerden que las proptypes eran un objeto. Entonces acá lo que vamos a decir es que mi componente puede recibir un atributo de tipo name que va a ser
ahora sí vamos a usar el paquete proptypes.string y le vamos a decir que el componente es requerido. ¿Okay? No le den mucha pelota a la sintaxis, está todo bien. Si no lo escriben, probablemente les va a decir, che, esto no me dijiste el tipo, pero todo funciona, no pasa nada. Simplemente quiero que entiendan por qué estamos escribiendo esto. ¿Okay? Con esto le estamos diciendo a item que la propiedad name siempre va a ser un string y que siempre tiene que venir ese string. ¿Okay? Y con esto ahí resolvemos como todos los problemitas que veníamos teniendo. ¿Sí? Entonces con esto debería seguir funcionando, sigue funcionando. La parte que nos faltaría es empezar a ver qué hacer con los otros atributos que vienen por acá, que deberían venir. ¿Por qué puse literalmente estos nombres de atributo? Porque después, más adelante, vamos a cargar un pequeño JSON que hay acá que ya tiene un array con los productos creados y tienen estos atributos, para que después no estemos modificándolo. Porque si le pongo nombre, después van a tener que ir a modificar todos los lugares donde pusieron nombre a name. Entonces mejor ya crearlo con la estructura que después directamente la reemplazamos y va a funcionar. Bien, si vamos a items, las cosas que nos están faltando son status y type. Estas son todas las propiedades que quiero que el tipo ítem, el componente ítem reciba. Y ahora vamos a crearle las prop types para que no se quejen de que no solamente no las estoy usando, sino que no definí qué tenían que tener. En este caso no hay mucha ciencia, todo va a ser un string. Y acá, perfecto. No sé, vamos a poner un P que diga el status, un P que tenga la imagen y un P que tenga el type. Esto es súper feo, no le dé pelota. ¿Por qué? Interesante, bueno. Si dibujo esto, de nuevo, como no estaba cambiando hacia el contexto de JSX, ven que me dice que la variable está definida de alguna manera, pero nunca la estaba usando. Eso es porque estoy escribiendo el texto type image y no usando el valor de la variable. Fíjense que cuando le pongo las comillas, esto deja de ser grisecito y pasa a estar como en uso. Ahora lo que pasó es que no todos los valores que les estoy pasando, imagen por ejemplo está vacío y type es humano. ¿Por qué no dibujó? Sí, humano sí. El status, ¿por qué no veo aquí? Sí, que me confundí con el nombre. Nombre, status y no sé qué más. Y tipo, pero imagen no tiene nada, por eso no veo el texto de imagen. ¿Hay algo más que puedo tener en cuenta acá? Bien. Las prop types, esto que tengo acá, yo puedo pasar como prop type cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. No solamente un texto, puede ser un número, puede ser una función que mi componente adentro puede ejecutar cuando le pinte. Puede ser un array, puede ser un objeto, puede ser otro componente mismo que mi componente tiene que dibujar en algún lugar. Por ejemplo, un caso de uso que tengo por ejemplo en el trabajo, tenemos un componente botón, que el componente botón puede recibir un icono. Ese icono es un componente ya, que si lo recibe, porque puede no recibirlo, si lo recibe lo dibuja al lado del texto. Entonces puedes tener, no sé, save y el iconito del disquete. Cherry Gold, el decir disquete, pero bueno. El texto, y si tiene un icono lo dibuja al lado. ¿Okay? Vamos a ver cómo poder hacer un condicional ahora para saber si tengo el icono, entonces lo dibujo, si no, no dibujo nada. Pero sepan que acá yo puedo pasar literalmente cualquier cosa. Y ese cualquier cosa que no sea algo como un número o un string, lo puedo generalmente escribir switcheando al contexto de JSX. ¿Okay? Entonces si por ejemplo, no sé, yo tengo acá un const, no sé, digo tipo igual a robot, que es simplemente una variable, voy a pasarle a este del medio, no a este. En lugar de pasarle el texto que hizo humano, le voy a pasar el valor de la variable de tipo, que es robot. Entonces, lo que va a terminar dibujando es ese robot. ¿Okay? Incluso, de nuevo, esto también podría ser un componente. Entonces yo podría dibujar esto.
Y acá, fíjense que ahí recibí el error y me está diciendo, hay una propiedad inválida llamada type, que vos enviaste un objeto o un componente y yo estaba esperando un string. No es un error, digamos, la aplicación no se va a romper por eso. Podría ser que sí, si estoy queriendo ejecutar una función, por ejemplo, y en vez de jugar una función me mandaste un número, ahí sí se va a romper, pero digamos, en la mayoría de los casos lo que termina pasando es que tenés un warning en particular que te dice, che, me estás mandando algo que vos me dijiste que no me ibas a mandar. Esto está mal, ¿ok? Entonces, de esa manera ahora lo puedo corregir y podría dejarlo como que esto es un robot. Y estamos ahí. ¿Bien? ¿Qué pasa? Otro cambio más para hacer. Acá, por ejemplo, estamos mandando un texto que dice active, como podría decir activo, como podría ser, no sé, cualquier cosa. En realidad, lo que más me serviría es poder pasar un true o un false que me diga si está activo o no está activo, ¿ok? Entonces, eso yo lo puedo hacer, por ejemplo, de esta manera. De nuevo, me está jugando en contra de esto. Puedo hacer esto, switchar a JSX y pasar el valor que yo quiero, o por ejemplo un true o un false, o bien React mismo entiende, o en realidad JSX va a terminar entendiendo de que solamente si yo mando este nombre, ya sabe que en realidad le estoy pasando un atributo y que está en true, o sea, porque el atributo está presente. No importa mucho. En general, lo que es más entendible es poder escribir esto, pero se entiende que es redundante de alguna manera. Se entiende que eso es un valor que está diciendo sí y si no está, es un valor que dice no. ¿Sí? Entonces con esto, acá ya le estoy pasando un valor. Entonces, ahora lo que debería pasar es que, fíjense, que mi propiedad de tipo status, que yo le pasé un booleano, le pasé un true, ahora me está diciendo, che, vos me dijiste que era un string, que era una cadena de caracteres. Y eso es porque tenemos mal tipado nuestro ítem y nosotros le dijimos que el status siempre iba a ser un string. Ahora queremos que el string sea en realidad un booleano, sea un bool. Entonces ahora no se va a quejar más, creo. Ah, sí se va a quejar porque los otros casos, los otros dos siguen recibiendo un string. Entonces, en este caso no le voy a mandar status y en este caso le voy a mandar un true. Le voy a poner false, a ver si lo borra. Parece que ahí no. Ahí lo dejó porque es false, entonces no puede inferir de que lo quería vacío. Y otra cosa se nos va a romper es que nosotros marcamos que el status, esto les estoy mostrando como para que entiendan un poco cómo poder hacer que sus componentes tengan una especie de API más firme y que sea como más restrictivos cómo usarlos. Le estamos diciendo que el status siempre era requerido y en un componente no lo estoy mandando. Entonces, no quiero que sea en realidad requerido. Quiero que entienda de que si lo mandé es true y de que si no lo mandé no me interesa es false. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a tener que venir a las... ¿Cuál era? Status. Status, que nosotros dijimos que era un booleano, ya no quiero que sea requerido. Así que esto... Ahora voy a tener otro error más, y esto está bueno que vaya pasando porque vamos viendo como buenas prácticas. Lo que va a pasar es que si vos me estás diciendo que este atributo no es requerido, necesito que vos me digas cuál es el valor por defecto que le querés poner. Porque si no, no puede inferir. O de alguna manera va a inferir que siempre es true o que siempre es false, y capaz vos querías exactamente lo contrario. En el caso de un booleano siempre hay dos opciones, pero en el caso de una cadena de caracteres, capaz quisieras que siempre, si no hay nombre, que te ponga, no sé, John Doe, por ejemplo. Alguna cosa así. Entonces uno puede agregar un valor por defecto a las prop types. ¿Cómo se hace eso? Item.defaultProps. Y acá con una sintaxis parecida a la que teníamos arriba, vamos a decir que la única propiedad a la que le quiero agregar default props, porque las otras son todas requeridas, es status. Y queremos que tenga un valor de vacío. O incluso mismo no hay status. No sé, le voy a poner algo. Y ahora me va a dar un error. Perfecto, muy bien. Porque no es un booleano, muy bien. Vamos a dejarlo como false. Ahora sí. No tengo más errores. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poquito. Creamos un segundo componente, lo exportamos, lo importamos desde app y
tenemos diferentes casos de uso donde fuimos jugando con las prop types, que son como atributos regulares de los elementos del DOM que siempre conocimos, y que podemos pasarle cualquier valor, ya sea como que está 100% estático acá en el archivo, o bien podemos computar nueva información, como por ejemplo concatenar, o por ejemplo enviarle una función, enviarle otro componente, que son cosas con las que más o menos jugamos, pero después más adelante probablemente ahondemos más en esos conceptos, ¿sí? Y desde el lado del componente, lo nuevo es que aprendimos que todos los atributos que nosotros le pasamos al componente cuando lo estamos renderizando se guardan todos dentro de un objeto props. Se guardan todos dentro de un objeto props del cual yo puedo sacarlos por medio de la sintaxis de destructoring o no. Puedo usar directamente props. El nombre del atributo para poder hacer algo con esos elementos en el DOM, particularmente dibujar algo o no, que eso es lo que me faltó. Y después lo último es que, como parte de la buena práctica, debería yo poder especificarle un poco al componente de qué tipo o qué valores acepta cada una de esas prop types para quien usa el componente ítem. Porque muchas veces lo que le va a pasar es que ustedes no escriben el ítem, entonces tienen que ir a ver cómo funciona. Esta es una parte que ustedes pueden ver para saber de qué tipo son las cosas que tienen que mandar, ¿sí? Una pequeña cosa que me olvidé es que, por ejemplo, en el caso de que estemos mandando este booleano, que acá lo estamos usando, en realidad true o false no es algo que se pueda representar como un string, es un booleano, entonces es por eso que no vemos el texto acá. Si yo quisiera mostrar directamente ese valor, puedo hacer status.toString y con esto lo debería mostrar. Va a mostrar el true o el false o el false, lo que sea. ¿Okay? Pero esto es más como de JavaScript, de cómo mostrar el texto que representa un booleano. Pero en realidad para lo que más nos interesa esto a nosotros, y es mirando por ejemplo el caso de uso terminado, es que en realidad el status yo no lo estoy mostrando. El status lo estoy usando para literalmente, vamos a ir llegando a un caso, el status, fíjense las clases de CSS que tiene esto, el status lo estoy usando para agregarle una clase al elemento que se llama item, a nuestro div particular, a este. Lo que estamos haciendo es que si el status es true, le estamos agregando una clase que se llama itemActive. Y que si es false, le agrega una clase que se llama itemInactive, que lo que hace es le pone la opacidad a -5 y le saca la sombra. ¿Ok? Entonces, no necesariamente siempre las prop types las uso para dibujar algo o para mostrar algo, sino que las puedo usar como para personalizar, para configurar algo de mi componente. Y de nuevo, ese algo depende de qué es lo que esté mandando. Si estoy mandando un componente, seguramente lo estoy mandando para que lo dibuje. Si estoy mandando un booleano, probablemente sea para activar o desactivar algo que se tiene que mostrar, o para ejecutar algo o no ejecutar algo, en el caso de si eso es verdadero o falso. ¿Sí? Vamos a, no sé, ¿qué podemos hacer? Quiero un pequeño caso con esto. No sé. Vamos a hacer esto. Vamos a poner, y con esto terminamos, un H2. Vamos a hacer esto y ahora lo hablamos. Fíjense qué es lo que dice acá. Acá estoy haciendo uso, de alguna manera, de esta prop, que es un booleano, para poder mostrar un texto en base al estatus que tiene. Si esto está todo bien, ese no, este, debería ver que React supo, que mi componente de ítem supo, en base al valor que recibió en status, y por medio de un ternario, qué valor mostrar. ¿Qué es lo que hace esta línea de código como en JavaScript?
Es como si dijera una manera de escribir un if de una línea, que si recuerdan lo primero que habíamos hablado, que si yo pongo un console log, esto no muestra nada porque el console log no devuelve un valor. Esto es una sintaxis de JavaScript que sí devuelve un valor. ¿Qué valor? Depende de la condición. Entonces, si esto es verdadero, va a mostrar esto. Si esto es falso, demuestra. ¿Cuál es la estructura que tiene esto? Bueno, es básicamente una condición. La condición, signo de pregunta y el valor, digamos, sería como el caso verdadero. Y después 2 puntos y qué es lo que debería hacer si eso es falso. ¿Okay? Esto puede ser tan complejo como ustedes quieran. Podría ser, por ejemplo, la ejecución de una función para chequear una cosa, que eso es algo que seguramente ya hicieron si programaron alguna vez, hacer un if, que en realidad lo que está comparando es lo que devolvió una función para saber si había algo por ahí. Bueno, o sea, acá pueden hacer lo que ustedes quieran. Lo importante de esto es que esta expresión devuelve un valor y que ese valor React lo puede usar para poder mostrar algo. ¿Sí? Entonces, en base al status, voy a mostrar un texto si está activo o no. ¿Qué es lo que termina pasando en el proyecto? Lo que les mostraba recién, que en base al status se agrega una clase o la otra. Pero eso todavía creo que lo vamos a ver un cachito más adelante. Sí, un cachitito más adelante de cómo en realidad hacer eso. Si alguien se da maña de poder resolverlo sin mirar, sin spoilearse el final, lo animo a que lo pueda intentar, pero si no lo vamos a ver un cachito más adelante, para de paso introducir otro concepto más. Déjenme revisar a ver si me estoy olvidando algo. Creo que no. No. Ok. Entonces, repasando rápido, ¿qué es lo que quedaría disponible para hacer ahora? Crear el componente ítem, que ahora vamos a ir viendo de nuevo que tiene. Importarlo desde index y, digamos, hacer varios casos de uso para poder probar los tipos y para poder probar las props que puede recibir y jueguen un poco con eso. Y después, por otro lado, crear el componente del ítem, hacer lo que dibuje o que haga algo con particularmente todas las props que tiene que recibir. Y una cosa que estaría bueno es que vengan al sitio como terminado, le ponen edit as HTML, lo copian y pueden venir acá a su componente, lo pegan. Esto estaría bueno que los class sean class name, y creo que ahora sí podríamos hacer esto así. Créanme que ya termino. Source, creo que lo que le falta acá es esto. Y si hago así, este va acá. El título. Terminé. Esto es el P. Y esto va acá. Creo que ahí va. Perfecto. Ah, ojo, muy bien. Acá más o menos se ve un poco estilado el card porque tiene las clases que tiene que tener. ¿Okay? Entonces ahora quizás hago la inversa y podría ir y decir, bueno, el H2 en realidad le voy a poner el name. Y de esta manera podemos ir de alguna manera generando como los componentes que se ven visualmente lindos y no la porquería que hice yo. Nada, hagamos un corte acá porque sé que como que fue un montón. Intentemos crear este ítem, intenten hacerlo lo más posible similar a lo que está en la interfaz. De hecho, habría que crear esta clase grid que está por arriba de esos componentes para que ya empiece a tener todo un poco más de color y vayamos creando este componente ítem. Después de eso, vamos a jugar un poco más con este componente ítem, con más expresiones y eso, pero estaría bueno que le agarremos la mano esto de las prop types. Vamos a intentar hacerlo no tan largo y 10, volvamos de nuevo para acá, 20 minutos, así seguimos con lo otro y no nos atrasamos tanto. ¿Sí? Luces, por favor.